Días, amados en el Señor, Dios les bendiga en esta mañana. Sí, ciertamente debemos rogar a Dios cuando nuestro camino se desvía, que Él nos hable, que Él detenga nuestro mal camino y nos ponga en su camino. Lo importante es estar en el camino de Dios, amén, no en nuestro propio camino, porque la Escritura nos enseña que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es camino de muerte. Saludamos a cada uno de ustedes que está en sintonía, aquellos que por en el tiempo van a ver este video. Amén. Saludamos a nuestro hermano Toño Fica. Buenos días, mi hermano Toño, un fiel seguidor, ¿cierto?, de estas enseñanzas. Dios le bendiga ya en la 9ª región, ¿verdad? Bendiga a su esposa, a su familia, que físicamente no nos conocemos, pero somos hermanos en la fe. Y tal vez un día, si Dios así lo permite, nos lleguemos a conocer. Pero le amamos en el Señor y así a todos los que invocan con un corazón sincero este nombre que es por sobre todo nombre, el nombre de nuestro gran Dios, Señor y Salvador Jesús. Amén. Damos gloria, damos honra a nuestro Dios en esta mañana y agradecemos que un día más podamos estar en pie hablando de su palabra bendita, exaltando también su nombre y glorificando a aquel que es el único que es digno de recibir la honra, la gloria, el imperio y la alabanza. Capítulo 2 de segunda de Timoteo ya. Estamos entrando ya en esta segunda carta del apóstol Pablo, una carta doctrinal, una carta formativa, amén. Que esto es lo maravilloso para nosotros como iglesia, que Dios nos vaya formando, que Dios vaya sacando de nuestra vida todas aquellas cosas torcidas, Señor, que no permiten nuestro crecimiento. Dios quiere que su pueblo crezca en conocimiento, en sabiduría, en entendimiento, para llevar a cabo también su obra. El apóstol Pablo expresa, ¿cierto?, por medio de su palabra, que nosotros estamos formando, ¿cierto?, perfeccionando santos, ¿amén?, para la perfección, dice, de la iglesia. Así que debemos persistir, debemos, hermanos, esforzarnos, como le dijo el Señor a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo. Amén. Debe ser un esfuerzo diario en el Señor de poder llevar a cabo su obra. Entonces, vamos con el capítulo 2 de segunda de Timoteo, en el nombre del Señor Jesús. Dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Fíjese la solicitud. El apóstol Pablo dice: esto encarga a hombres fieles que sean idóneos, amén, para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Las recomendaciones de cómo, hermanos amados, debemos enfrentar este evangelio, cómo debemos, hermanos, llevar a cabo la labor que el Señor Jesucristo nos encomendó. ¿Que vamos a pasar aflicciones? Sí, por supuesto. ¿Que vamos a sufrir penalidades? Está más que claro, porque es un camino ascendente hacia arriba y es totalmente contrario al otro camino. Entonces, ciertamente, vamos a recibir aflicciones. Amén. Pero el mismo Señor nos dice que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. También recomienda, ¿cierto?, que se luche con legitimidad. ¿Qué es lo que quiere decir esto, hermanos amados? Que debemos luchar de acuerdo
a lo que la Escritura nos ordena. Jesús le dijo a la mujer que él buscaba adoradores que le adoraran en espíritu y en verdad. Muchas veces se malinterpreta esto con la efusividad, cuando uno es efusivo, ¿verdad? Ya sea en el culto, por ejemplo, para levantar las manos, para saltar o para gritar, y dice, ahí están los verdaderos. No, los verdaderos adoradores, los que adoran a Dios de acuerdo a la palabra. Hay un equívoco ahí que ha ido trascendiendo de muchos años por los predicadores, ¿verdad? Y el luchar legítimamente, el pelear con legitimidad, hermanos amados, encierra esto, de hacer la voluntad de Dios en espíritu y en verdad. Y tu palabra es verdad. Por eso que tiene que ser predicada la palabra en todo tiempo. Amén. En los cultos debe haber una enseñanza clara, precisa a la iglesia, profunda de lo que significa la voluntad de Dios para nosotros, para que así nosotros podamos adorar a Dios como Él, hermanos, estipula, no como nosotros queramos adorar. Nuestras adoraciones a veces son, hermanos amados, como las de Israel, ¿verdad? Dijo el Señor que estaba hastiado de todas sus fiestas, de todo lo que ellos hacían, porque había algo que había ahí, hermanos amados, que ellos hacían que no agradaba a Dios. Por eso que debemos luchar, dice legítimamente, porque ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Debemos tener el discernimiento, ¿verdad?, de lo que a Dios le agrada para no tomar otro camino, para no mezclarnos o no, hermanos, enredarnos en los afanes, ¿verdad?, de este mundo. Sí, Jesús habló mucho contra estas cosas. Aquellos que se afanan en las cosas del mundo, de querer tener, de querer poseer, de querer, hermanos amados, cada vez más y olvidándose lo otro. El Evangelio es el Evangelio de los bienes venideros. Recuerde que, hermanos, nada hemos traído a este mundo. Ciertamente debemos trabajar, debemos proveernos del sustento, del vestuario, que es Dios es el que provee todas estas cosas, ¿verdad? A través de un trabajo que Él nos otorga. Pero cuando nos empezamos a afanar en otras cosas de esta vida, cuando nos empezamos a enredar en los negocios de este mundo y empezamos a dejar paulatinamente el camino, esto, hermanos amados, nos va a pasar la cuenta. Dice, el labrador, para participar de los frutos debe trabajar primero. Amén. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Eso es importante, hermano, poder entender la palabra, pedirle a Dios siempre en nuestras oraciones, Señor, danos entendimiento de ella para poder llevarla a cabo. Porque muchas veces nosotros entendemos de una manera la palabra, pero ciertamente tal vez no sea la revelación que está en la misma escritura, que es lo que Dios quiere que tengamos. Entonces, hermanos amados, es importante, ¿cierto?, en nuestras oraciones también pedir a Dios sabiduría, pedir a Dios entendimiento. Luego dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones, de modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Acuérdate de Jesucristo. ¿Por qué? Porque acordarse de Jesucristo, de la obra que Él hizo, de cómo anduvo, hermano amado, de cómo Él, hermano, llevó a cabo la labor del Evangelio. Ahí está la invitación. A Cristo debemos imitar. Como Él no se mezclaba, hermanos amados, con el sistema mundanal, pero sí estaba ahí anunciando, sí estaba, hermanos, haciendo la obra de Dios. Debemos tomar en cuenta, hermanos, lo que Jesucristo hizo. Luego dice, por tanto, todo lo soporto. Ciertamente el apóstol Pablo, por causa del Evangelio, eh,
estuvo preso bastante tiempo. Ciudad que iba, hermanos amados, Pablo lo apresaban por predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque causaba revuelo. El Evangelio, hermanos, que es de arriba, se contrapone a lo terrenal, al sistema mundanal. Por eso cuando habla del mundo, no está hablando del cosmos, está hablando del sistema que hay en el mundo. El mundo en sí es hermoso, Dios lo creó, la naturaleza, todo lo que Dios hizo, hermanos, es bueno, como dice el apóstol Pablo, pero está hablando del sistema que rige al mundo. Cómo el mundo se va rigiendo, hermano, por un sistema que es contrario a lo de Dios. A tal punto que cuando Dios mismo vino, ¿cierto? En manifestación humana, lo mataron. No lo conocieron. A los suyos vino y los suyos no le conocieron. No conocieron que Él era el creador. Entonces, a eso se refiere la Escritura, al sistema mundanal. Dice, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Aquí muchos malinterpretan, ¿cierto?, estos textos que Pablo, ¿verdad?, relata como una poesía, ¿verdad? Dice, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Esa es una promesa. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Luego dice, si sufrimos con Él, ¿qué pasará? Si sufrimos también, reinaremos con Él. Otra promesa. Amén. No importa los padecimientos, no importa el sufrimiento que podamos experimentar por causa del Señor, ojo, por causa del Señor. Entonces, también reinaremos con Él. La Escritura es clara. Reinaremos con Él por los siglos de los siglos. Si le negaremos, Él también nos negará. Ahí hay que tener sumo cuidado, porque muchos confunden este texto o esta parte de este texto con el verso 13 que dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Pero ¿a qué permanece fiel el Señor? ¿A usted? No. A sus promesas. Dios permanece fiel a lo que prometió. Y si usted está dentro de esa promesa, si usted está dentro, va a recibir la promesa. Pero si usted sale de ahí, ciertamente caerá en el otro rango que dice, si le negáremos, Él también nos negará. Entonces, hermanos, debemos poner sumo cuidado, amén, con estas promesas que Dios hace y estar siempre en la voluntad del Señor. Recuérdales esto. ¿A quiénes? A los hombres, dice, exhortándoles delante del Señor, que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra, dice, carcomerá como gangrena, de los cuales son Emineo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Es lo que hoy día está pasando. Hoy día muchos predicadores, hermanos amados, utilizan los púlpitos para manifestar cosas que tal vez todavía no ocurren, o palabrerías que no están en la Escritura y que ellos la asocian de una u otra manera con astucia para engañar a quienes, a los creyentes. Por eso debemos examinar bien la Escritura. Una vez escuché una habladuría de que había otra creación antes de Adán. Y esto lo enlazaban, ¿cierto?, cuando dice que los hijos de Dios se casaban con las hijas de los hombres. Y por eso, ¿cierto?, salieron los gigantes, la deformación de los gigantes. La Escritura no dice eso. No dice que nadie nació en el huerto, hermanos amados. No habla de que nadie nació dentro del huerto. Todos nacieron fuera del huerto, porque cuando Adán cayó, ¿verdad?, cuando pecó Adán, ¿verdad?, caímos todos en Adán, porque estábamos ahí los lomos de Adán.
Y Adán fue expulsado del huerto. Expulsado del huerto. Entonces, por tanto, Caín, Abel y toda la descendencia no nació dentro del huerto. ¿Se fija? Pero muchos de ellos acomodan estas cosas, hermanos amados, y así muchas cosas que están saliendo a la luz hoy día. El Evangelio de Enoch, muchos lo están leyendo, ¿verdad? Y claro, como Enoch aparece, lo asocian, ¿cierto?, con la escritura, y ya muchos se están rebelando contra el canon bíblico y esgrimiendo muchas razones que a lo mejor podrían tener cierto grado de reputación. Pero nosotros como iglesia nos basamos, ¿cierto?, en estos 66 libros que corresponden al canon que fue apartado. Amén. Eh, las escrituras fueron manejadas por el catolicismo romano y muchos entonces ahí argumentan o esgrimen sus razones de no creer mucho. Tenemos que tener cuidado, debemos de examinar bien las situaciones. Amén. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a quienes, a los que son suyos, y aparte de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Debemos, hermanos amados, seguir los caminos de Dios, apartarnos del pecado, apartarnos de toda maldad, ¿ya? Pero esa es decisión propia de cada uno. Dios nos muestra, como dijo el apóstol Pablo, yo os muestro un camino más excelente, y el camino está delante suyo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. La elección es suya, Dios le da entendimiento para que usted pueda elegir. Pero una casa, dice, en una casa grande no solamente hay utensilios de oro, de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para todas buenas obras. ¿Ve? Depende de cada uno de nosotros, hermanos amados, nuestras decisiones. O sirve a Jesús o no lo sirve. Hay muchos que sirven a medias. Como dice Apocalipsis, con mucha tibieza. Hoy sí, mañana no, hoy sí, mañana no, y eso tampoco sirve. La decisión tiene que ser, hermanos amados, firme. Como lo que dijo Josué, ¿cierto? En medio de una generación que había perdido el temor y el respeto a Dios, en una generación, hermanos amados, totalmente ya alejada de Dios. Ellos habían entrado ya a la tierra prometida, ¿verdad? El contexto es ese, que podemos analizar el contexto histórico. Ellos ya habían entrado, ¿verdad?, a la tierra y habían decidido, hermanos, apartarse de Dios. Entonces Josué confronta al pueblo y le dice que él y su casa servirían al Señor. Que ellos vieran a quien servían, pero él y su casa servirían al Señor. Esa es una decisión. Si usted una vez tomó una decisión de servir a Cristo, sírvale, de acuerdo a su llamado. No es hoy día sí, mañana no. Hoy con el mundo, o toma las cosas del mundo o toma las cosas de Dios. Es una definición, es muy claro. Y luego dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue, ¿qué cosa? La justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Dios bendiga a nuestro hermano Gastón Andrés Díaz Arregá. Es cierto eso, hermanos amados. Hoy día todavía hay creyentes fieles y eso damos gloria al Señor, que aman al Señor, que aman la obra de Dios y que siguen trabajando en pos de la obra. Amén. Pues dice que con eso de corazón limpio, ¿cierto? Invocan al Señor, ¿ya? Luego dice, porque el siervo, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contienda. Si bien es cierto, por ahí el mismo libro de Judas dice que debemos contender, pero por la fe, amén, por lo que está en la Escritura, debemos contender ardientemente y no ceder, hermanos, a otro tipo de doctrina. Dios bendiga a nuestra hermana Hilda Huenca.
no debemos ceder a otro tipo de pensamiento, a otro tipo de doctrina. Nosotros debemos analizar mm, escrituralmente si lo que estamos profesando está aquí. Hay un fundamento y hay doctrina para edificar. Dios bendiga a nuestra hermana Rebeca Colombo Silva. Amén. Hay doctrina, hermano. Yo no puedo andar a mi manera. Yo no puedo andar como yo quiera, como yo sienta, porque esto no es por sentir. Aquí hay una doctrina y esto es lo que Pablo aplica y le dice a Timoteo. ¿Por qué? Porque Timoteo, recuerde que llegó a ser un obispo de la iglesia. Luego dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás, escuche bien, Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a la voluntad de Él. ¿Mm? Entonces, ¿por qué enseñamos la palabra? ¿Por qué día a día, hermanos amados, estamos conversando las escrituras? Para conocer la doctrina. ¿Mm? Yo pienso que, si bien es cierto, la iglesia protestante, ¿cierto? Nosotros vamos a la historia, donde nació la iglesia protestante, que hoy día se le llama la iglesia evangélica, ya con diferentes títulos, metodista, bautista, qué sé yo, hermanos amados, pero hay una doctrina. Muchos hablan de sana doctrina. ¿Qué es lo que es la sana doctrina? ¿Mm? Que la mujer no se pinte el pelo, que use de falda pollera larga. No, la escritura no habla que solamente eso es una sana doctrina. La sana doctrina es el contexto general de lo que Jesús enseñó, los cuales los discípulos aplicaron en el libro de Hechos y enseñaron en las cartas. Entonces, si usted quiere saber si está bien, si está caminando perfectamente, vaya a las cartas. Las cartas nos dicen y nos ordenan la doctrina. Por ejemplo, cuando Ananías y Zafira mienten y roban, capítulo 5, ¿verdad? De una ofrenda. Recuerde que en el principio, ¿cierto? La ofrenda, la iglesia que era totalmente judía, ellos vendían sus propiedades y las ponían a los pies de los apóstoles y los apóstoles repartían, no se enriquecían, repartían de acuerdo a la necesidad que había en la iglesia. Así se llevaba a cabo, ¿verdad? La iglesia. Así vivía la iglesia primitiva. ¿Mm? Entonces, luego de todos los relatos del libro de los Hechos, ahora Pablo enseña, mire, cómo se debe ofrendar. Dice, de cada uno como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, ahora ya está, hermanos, constituido cómo yo debo ofrendar. ¿Se fijan? Allá se llevó a cabo una forma, ¿verdad? Y acá en la doctrina se perfecciona y se ordena. ¿Ve? Y todo problema que pudiera haber, toda duda que pudiera tener un creyente, es disipado por la palabra. Por eso que en esta misma carta, más adelante vamos a ver en los capítulos que vienen, cómo el apóstol Pablo le ordena a Timoteo que predique la palabra, a tiempo, fuera de tiempo, que exhortara, que redarguyera. Porque la iglesia, hermano, y entendamos esto, la iglesia no está constituida, hermanos amados, o guiada por las tradiciones. No está guiada por las tradiciones. Las tradiciones no salvan. La iglesia está guiada por una doctrina. Lo que Cristo enseñó, lo que se llevó a cabo en el libro de los Hechos, se plasmó en las cartas, ya sea de Pablo, de Pedro, de Juan, de Judas, de Santiago. Entonces, queremos saber si estamos realmente en la fe. Analicemos la doctrina. ¿Sí? Recuerde que tenemos un enemigo que se disfraza como ángel de luz y sus ministros también. Y muchos de estos ministros han subido a nuestros púlpitos a tergiversar la escritura, a torcer la escritura. Y muchos han seguido. Y acá
Nuevamente voy a volver un poquito hacia atrás, dice, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Emineo y Fileto. Pone un ejemplo el apóstol Pablo aquí y llama la atención, ¿cierto? Cuando cita a estos dos hombres, dice, ¿qué es lo que hicieron esto? Que se desviaron de la verdad, diciendo en aquellos tiempos que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Entonces, ¿qué ocurrió ahí? ¿Qué ocurriría hoy día si a usted le dijera, no hay arrebatamiento? Si usted le dijera, ¿sabe? Esto es de otra manera, no como está en la Escritura. ¿Qué causaría en su corazón, en su alma? Un desánimo. Usted se desanimaría y volvería, como cuando Pablo decía, ¿cierto? Que también introducieron otra herejía, que era que la resurrección de los muertos, ¿cierto? Que no había resurrección de muertos. Aquí, que la resurrección ya se había efectuado. Imagínense. Es como decir, me quedé abajo del bus y no hay otro bus. ¿Cómo se angustia el alma, verdad? Bueno, también entró otra herejía que decía que la resurrección no existía, que no había resurrección. Y Pablo escribe, ¿cierto?, un capítulo completo en el libro de Corintios, el capítulo 15, el cual Pablo explica esto respecto a la resurrección. Y Pablo dice irónicamente, ¿verdad? Bueno, si Cristo no murió, o sea, no resucitó, comamos y bebamos que mañana moriremos. Y si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana y aún somos hallados mentirosos. O sea, nuestro pecado aún permanece. Porque la Escritura dice que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Entonces, todas estas cosas que son engaños hacen que el creyente se vaya apartando. Ahora recuerde que Satanás es muy sutil y muy astuto. Entonces, cuando usted va al culto, el que está predicando, el que está enseñando, usted tiene que seguir si realmente lo que él está enseñando está cuadrado en la Escritura. ¿Mm? Mucho en la iglesia, amén, 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 amén. Y a veces hay cosas que, hermano, no están en la Escritura, que son tradiciones humanas que han ido trascendiendo con el tiempo. Y por eso es que debemos cuidarnos. Un poco de levadura, dijo el Señor, leuda toda la masa. La iglesia tiene un fundamento y el fundamento es Jesucristo. Fue predicado por apóstoles y profetas, ¿verdad? Fue llevado a cabo, ¿cierto? La gracia que es en el Señor Jesús. Los que creen tienen que bautizarse, arrepentirse y bautizarse en el nombre de Jesús, como dice la Escritura, y Dios derramará sobre ellos Espíritu Santo. ¿Para qué? ¿Para qué es el Espíritu Santo? Muchos para a veces entran en éxtasis, así como que se perdiera la noción. No, hermano. La manifestación del Espíritu Santo es para que usted sea guiado, para que usted no se pierda. El Espíritu Santo le va diciendo a usted si lo que es, o le dicen, es verdad o no. Vea lo que Jesús le dijo. Él los guiará a toda verdad. Él los hará saber todas las cosas mías. El Espíritu Santo va a traer a memoria todo lo que usted aprende. Con esto culmino. Cuando Jesús le dice a los discípulos que cuando fueren llevados a los tribunales, ¿cierto? No piensen lo que van a decir, dice. Porque el Espíritu Santo va a traer a memoria todas las cosas. Ahora, ¿qué le está diciendo el Señor? Que en ese momento iba a venir una luz y ellos ya... No, ellos estuvieron casi 3 años y medio aprendiendo con el Señor. Entonces, ¿qué iba a hacer el Espíritu Santo? Le iba a traer a memoria todas esas enseñanzas. ¿Se fijan? Esto no es místico, hermanos. La iglesia no es mística. El misticismo ha penetrado en la iglesia. Y eso debemos tener cuidado. La hechicería ha entrado en la iglesia. Sutilmente ha entrado. Y hay prácticas, hermanos amados, que las vemos hoy día. Pero no las discernimos. ¿Sabe por qué? Porque no nos preocupamos de escudriñar. Jesús le dijo a los discípulos que no creían en él. Les dijo, escudriñad las escrituras. Porque a vosotros parece que tenéis en ellas la vida eterna. Y son ellas las que dan testimonio de mí. Porque ellos no creyeron que Jesús era Dios. Porque ellos creyeron que Jesús era el hijo de María solamente y José el carpintero. Pero la revelación de la Escritura nos habla que Jesús es Dios. Por eso que Él se sienta con sus discípulos. Después que el traidor sale, capítulo 14, y se revela a ellos.
¿Creéis en Dios? Creer en mí también. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y así sigues, usted puede seguir leyendo, y por ahí Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Felipe le dice, tanto tiempo que estoy con vosotros y no me habéis conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú? Muéstranos al Padre. Dios es espíritu, no se ve, pero se apropió de un cuerpo para hacerse visible. Y ese cuerpo es Cristo. Amén. Por eso que Pablo no se equivoca cuando él dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Dios estaba en Cristo. Aunque la expresión de Cristo fue, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero hay algo maravilloso ahí. Amén. Bien, que el Señor Jesús le bendiga. Nos pilló el tiempo. Ya es hora de partir. Y que Dios nos ayude. Mañana continuamos con el capítulo 3. Y ya nos quedarían 2 capítulos de esta carta. Y le ruego, examine y pídale a Dios entendimiento. Quizás usted siga una tradición por muchos años, como el que habla también seguía una tradición, ¿cierto? La tradición católica, la de nuestros padres, la religión que heredamos de nuestros padres. ¿Mm? Ciertamente ellos lo hacían de buena voluntad, por supuesto, pero si estaban equivocados, amén, hay que poner cuidado en eso. Que el Señor Jesús le bendiga, hermanos y hermanas, en este nuevo día.